Conversando aquí, compartiendo con Narciso Izaconde y con José Rivera, un hermano puertorriqueño, para nosotros acercarnos un poco a la realidad de Puerto Rico y a las luchas de Puerto Rico. El maestro Pedro Albizu Campos decía para la década de 1930 de la importancia de la reincorporación de la mujer a la lucha y a la participación política en el frente, en la primera línea de fuego y de participación, porque la incorporación de la mujer es decisiva, y parece ser que a Pedro Albizu Campos, las mujeres de Puerto Rico, le tomaron la palabra. Lo dejo ahí para que Narciso entre, porque Narciso siempre está en la defensa de la participación de la mujer y de los derechos de la mujer. Así que ahí te dejo, bueno, Narciso. Si hay un símbolo antillano de la mujer, es Lolita. Lolita Lebrón. Es un símbolo. Y en Puerto Rico, en todos los movimientos, en eso no ganaron. Pero en Puerto Rico son muchas mujeres, no son Lolita. Mucho, en todos los movimientos. Lolita es una heroína, pero hay muchas Lolitas en Puerto Rico. Muchas Lolita. Y todavía hoy hay muchas Lolitas. Lo pongo como símbolo, como elemento emblemático, ¿no?, de la presencia de la mujer en la lucha contra el colonialismo, por la independencia. Bueno, todo parece indicar que en el caso de Puerto Rico, el poeta Pedro Mir decía que esta es una isla situada en el mismo trayecto del sol y de los huracanes también. Pero nosotros, finalizando la década de los 80 del siglo pasado, nos cayó arriba un huracán, que fue la estrategia neoliberal, con un poder empobrecedor brutal. Y yo creo que tiene mucho que ver con lo de Puerto Rico, porque a Puerto Rico nos lo presentaban como una perlita, como una vitrina. Así nos lo presentaban. Miren qué importante vitrina de la democracia. Sí, qué importante es estar subordinado a Estados Unidos. Los niveles salariales, la seguridad social, todo el tema, ¿no? Ese era el proyecto. Miren cómo ese huracán neoliberal crea todas las condiciones para convertir un fenómeno natural que pudo tener otros efectos. Pues siempre ha habido huracanes, ciclones. Lo que hace esos fenómenos es reordenar un tanto la naturaleza, a provocar una tragedia de carácter social, de una dimensión verdaderamente conmovedora, ¿no?, por todo lo que ha pasado en Puerto Rico. Y bueno, hay planes permanentes. Yo creo que una de las riquezas potenciales de estos países, que se torna también en desgracia, es su enorme, sus grandes reservas naturales, en agua, en biodiversidad, en minerales estratégicos. Porque el tema de la minería es un tema en el que lo importante es saber qué se puede hacer que genere valores permanentes con su explotación, que no dañe al mismo tiempo, que no produzca efectos degradantes sobre la naturaleza. Y eso implica un reordenamiento territorial. Tanto difícil, pero posible. Sí, pero, por ejemplo, los estudiosos del tema aquí dicen cordillera central, y en las cordilleras en general no puede haber ni a nivel alto ni a nivel medio de las cuencas de los ríos minería. En todo caso hay que ver dónde en la parte baja de la montaña podría haber, en qué sitio. No puede haber explotación de minería, pero la minería está ahí. Los minerales están ahí. Las minas están ahí. ¿Y qué minerales? Porque estamos hablando de no solo oro, plata, níquel, estamos hablando ya de tierras raras, de titanio, de todos estos minerales estratégicos clave para el litio, para la industria de punta. En Haití se habla de unas reservas de litio fabulosas, y además la mayor reserva de litio del mundo está en América del Sur. Y las transnacionales no reparan en lo que provoquen en términos de los daños ambientales. Es una voracidad, es una minería destructiva. Y Puerto Rico, la isla Quisqueya, están en el blanco de mira del poder imperial en relación con sus potencialidades en ese terreno.
Y ahí vuelvo también a lo del huracán un tanto por lo que hablábamos. Si aprovecharon el momento para una presencia militar sofisticada de más alto nivel de cara a sus planes estratégicos en la región, como tú lo decías, cantidad de armamento que no se sabe concretamente dónde están, llegaron pero no salieron. En el plano este del control de territorio y facilidad para la explotación de los recursos mineros con esa impronta destructiva, ¿qué perciben ustedes que se...? No, definitivamente, mira, esa parte de la zona que está identificada, la zona minera que nosotros logramos detener su explotación desde la década del 60, los servicios básicos de agua y de energía eléctrica, un año y 2 meses después, todavía no han sido restituidos en muchas zonas, en muchas áreas de esa zona. Obviamente tiene el propósito de despoblarla, porque la gente... Claro. Que la respuesta que ha habido de sectores conscientes de este aspecto de la lucha es poder hacer un trabajo con las comunidades para que ellos puedan establecer, generar su propia electricidad, poder desarrollar los métodos sencillos pero que le permitan tener agua potable. O sea, que ese aspecto es importante para lograr mantener esas comunidades en esos sitios y que no se vacíen, porque facilitarían entonces la intentona. Y de hecho, en los últimos años se han inscrito en Puerto Rico, en el Departamento de Estado, un número considerable. Se habla ya de más de 30 corporaciones mineras que están ahí, los buitres al acecho. ¿Verdad la similitud? No, en la cordillera central aquí hay 200 concesiones de exploración, poco más de 200. Y en todo el país más de 300. Okay, pues en Puerto Rico se están moviendo en esa dirección. Pero fíjate, cuando llega la orden que dio inmediatamente Trump a raíz del desastre fue nombrar al cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos a cargo de la reconstrucción de Puerto Rico. Y eso implicó que ellos tomaron control, por ejemplo, del sistema eléctrico. La corporación echaron todo para un lado, aquí se va a hacer lo que nosotros digamos. Si hace falta trabajadores, los jubilados nos voluntariamos para ir a atenderlo, como lo hemos hecho a través de toda nuestra historia, reconstruir el sistema. Pues a nadie no se contrató a los trabajadores puertorriqueños, trajeron corporaciones norteamericanas. El dinero que tenían que pagar FEMA, la Federal Emergency Management Agency, pues eso funciona, eso es una compañía aseguradora en la práctica, porque en Puerto Rico con el pago de la hipoteca de la vivienda se paga un impuesto que va a ese fondo, que es para un fondo de emergencia de la nación norteamericana, que ellos tenían que responder por muchos de esos daños en Puerto Rico, porque nosotros le pagamos, no es que es una dádiva como alguna gente cree. Pues ese dinero que se asignaba lo manejaba ¿quién? Los mismos norteamericanos, para compañías norteamericanas. O sea, que frente a una situación de un desastre, los puertorriqueños se nos echó por un lado, el dinero que se pagó, que correspondía a los puertorriqueños administrarlo, lo administraron ellos mismos, entraba por un lado y se dio por el otro. Como pasa con todo el dinero que entra a Puerto Rico, que no se queda en Puerto Rico para el desarrollo de una economía propia de los puertorriqueños. Y ahí pues tienes un ejemplo de lo que es ese control que ejerce la metrópoli sobre su colonia clásica en ese aspecto, porque hay otros aspectos que sería importante discutir en algún momento sobre lo que es el colonialismo, el neocolonialismo y el neoneocolonialismo ante lo que es el control ya del capital financiero, que dejó de ser aquel capital que se formó a raíz de la producción industrial, claro, porque entendieron que era más fácil controlar
controlar la producción a través de la financiación de la misma y no tener que entrar directamente en la contradicción que se da entre el obrero y el patrón. Se dejaron de ser obrero en el sentido de tener que enfrentar al obrero industrial que produce la riqueza, y ellos simplemente son los financieros y tienen un poder mucho mayor, controlan el mundo a través de él. Y ahí es toda la situación que conocemos. En el caso específico de la situación del huracán, ha sido utilizado muy hábilmente. Hicieron unos anuncios de que iba a llegar unos fondos de reconstrucción y no han llegado. Y Trump anunció hace unos cuantos días atrás que iba a cejar la llave. No sé qué llave va a cejar porque nunca la abrió. Y la situación es que el país todavía está en una situación sumamente difícil, con sus carreteras destruidas, el sistema de alumbrado público no existe, muchísimos problemas, los recortes que han impuesto a través de su Junta de Control Fiscal ha obligado a muchísimos puertorriqueños a abandonar el país. Las fuerzas de seguridad en la policía de Puerto Rico, que las denuncias son por montones día a día, porque ya no tienen ni sistema de pensiones, no tienen posibilidades ninguna de que les paguen un salario que les permita a ellos poder entonces pagar por los servicios médicos, que son sumamente caros en Puerto Rico. Un medicamento para condiciones catastróficas te puede costar a ti mensualmente sobre $1,000 para tú poder adquirirlo. Una situación de ese tipo ha llevado, por ejemplo, que cientos, yo te diría que miles de policías han dejado la fuerza policíaca en Puerto Rico. El crimen se ha disparado de una manera increíble y esta gente pues están ya preparados, muy bien adiestrados, van a trabajar en los Estados Unidos. Y la situación es un deterioro cada vez mayor del país, sin ninguna posibilidad de que, repitiendo lo que se hizo hasta el día de hoy en términos de la economía puertorriqueña, tenga alguna posibilidad de que cambie esa situación, y que si cambiara la situación política dejaría en manos de los puertorriqueños un país destruido y con las agencias necesarias, las corporaciones públicas puertorriqueñas privatizadas, imposibilitando verdaderamente que se pueda desarrollar una economía que sustente la República de Puerto Rico. Tú hablabas de un área que se defendió de la voracidad minera, ¿no? Y el huracán afecta gravemente las infraestructuras y todo el sistema eléctrico de esa zona. Entonces, en ese contexto, lo que hacen es que no reconstruyen allí para que se para despoblar la zona, porque quienes defienden la zona son la gente que está en la zona. Vieques y Culebra, las dos islitas esas por las que se batalló tan fuerte para sacar la marina de ahí, todavía no están conectadas al sistema eléctrico del país. Todavía están funcionando con generadores que se establecieron allí para proveer ese servicio temporero, porque tiene un propósito, y es que se privatice desde allí el servicio de electricidad en esa isla. Lo van a llevar a un nivel que no puede pagarlo la población general, obviamente. Mira, eso nos remite a algo que está en debate, que es que, contrario a las otras crisis del sistema capitalista mundial y de sus expresiones nacionales, donde las crisis capitalistas conducían a nuevos modelos dentro del capitalismo, que estabilizaban la situación y le daban una dinámica. Todo parece indicar que el capitalismo se entrampa en la estrategia neoliberal y solo reproduce más neoliberalismo, y mucho más drástico. Porque eso de Puerto Rico es un ejemplo fehaciente de eso, de cómo en el marco del huracán María y de sus efectos, lo que se está produciendo es un mayores niveles de privatización, un proceso de
Y yo diría que es muy posible que esté acompañado, y te lo pregunto eso, de también la intensificación de la práctica de corrupción del Estado, de los estamentos burocráticos elevados. El disgusto de los políticos locales es que esta vez los yanquis han tomado control directo de todos los fondos. Le está diciendo, no sé si has leído las expresiones que el presidente de Estados Unidos ha hecho en repetidas ocasiones. Sí. Él dice, el problema de Puerto Rico es que los políticos de Puerto Rico son los políticos más corruptos que hay. Y añadió a eso, yo no voy a soltar más dinero de aquí para allá porque se lo roban todo. O sea, y ellos lo aplauden. Y tienes razón, lo que Trump plantea es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que están justificando la acción directa de los que enseñaron a los corruptos de Puerto Rico. O sea, los maestros dijeron, espérate, aquí nosotros vamos a atender esto directamente. El caso de la electricidad... Pero mira cómo se mueven a conveniencia, ¿eh? Fíjate en el caso de Brasil. Claro, en el caso de Brasil, apoyaron a Temer, que era corrupción al cubo. En el caso de Argentina, Macri. Macri es, el grupo Macri en Argentina está vinculado a la mafia calabresa italiana, históricamente. Es decir, son proyectos neoliberales drásticos, mafiosos al mismo tiempo. Toda esa conveniencia. Ahora, pero esa corrupción que ellos propician en estos pueblos no lo permiten allá. Lo que Trump oculta, porque aquí hay unas distorsiones enormes. Arriba hay una cúpula que te expolia a los pueblos. Pero si en Estados Unidos agarran uno por un problema de corrupción, va para la cárcel. Allá. Oye, que no sea Trump. Mira, te voy a derrotar tu argumento inmediatamente. El primer contrato que se otorgó para la reconstrucción del sistema eléctrico en Puerto Rico se lo otorgaron a una compañía llamada Whitefish, que existía de nombre, era un cascarón, y le entregan contratos a esas compañías, y esas compañías que no existen, una vez tienen el contrato, subcontratan otras compañías que sí son las que... Entonces ellos reciben, en este caso, un contrato inicial de $300 millones, y este Whitefish, que era un amigo directo del secretario del Interior de los Estados Unidos, que tiene la oficina al lado de la de Trump, se formó un revolú porque hubo una denuncia, y como era una maniobra republicana, sin contar que en la repartición estuvieran los demócratas, hicieron denuncia, empezaron a hablar del tema, le habían dado seguimiento, habían identificado viajes en aviones privados en varias ocasiones de este funcionario norteamericano que se sienta al lado del presidente yendo a Puerto Rico, y de ahí sale el contrato. Eso lo pararon, y lo pararon los demócratas porque negociaron entonces que se repartiera el bacalao, ya que no, si tú le vas a dar los tuyos, me tienes que dar los míos, y aquí quedó todo. De ahí pues se dividieron los contratos entre ellos. Pero lo que te quiero señalar... Una compañía que era un cascarón, pero te la mandan para Puerto Rico, no te opera allá. No, opera allá. Allá te trancaron a un alcalde en funciones, porque con los cuartos de la ciudad compró un traje por $200. 7 años de cárcel. De vez en cuando, a un alcalde. De vez en cuando hay un chivo expiatorio, claro, que lo utilizan para hacerle creer a la población que ellos combaten la corrupción. Pero en la guerra de Irak se desaparecieron que todavía no han podido contabilizar $7.000 millones. $7.000 millones en un solo contrato, que se le otorgó el dinero, pero que nunca se evidenció para qué se utilizó. Con participación del vicepresidente. Con el que era verdaderamente el presidente. Con Bush. Con Sherman. Pero eso era para Irak. Bueno, eso era para Irak. En Estados Unidos no se otorga un contrato a una corporación que
que no se haya acordado de antemano la mordida que van a dar los funcionarios responsables. Eso es así. El modelo Claro. de Puerto Rico. Lo que pasa es que el poder mediático, claro, el poder mediático sabe, ellos manejan finamente el tema informativo. Los mayores corruptos son los dueños de esos medios. Y además, y tienen entonces una pose de crítica a la corrupción de estos países de negritos y mulatos. Lo dirá implicó más de $1.000 millones. Sí, pero estoy hablando de un contrato, de una relación contractual, claro, entre el Estado norteamericano, el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Eso, bueno, cada vez que se inventan crear un nuevo armamento, un nuevo avión, eso se gastan trillones de dólares. Mira, donde aparecen por momentos esos fenómenos, son en ciertas películas. Y eso no sale del aire, eso no es fantasía. ¿Quién que se baña en el río no se toma un buche de agua? Aunque no quiera. Bueno, pero quería retomar la situación del huracán, la cuestión de la electricidad en Puerto Rico, por lo siguiente. La mayor fuente de energía que existe en el planeta es el sol, y nosotros en el Caribe tenemos de más. Todos nosotros deberíamos generar nuestra electricidad utilizando esa fuente, pero nos imponen el petróleo, los fósiles. ¿Por qué? ¿Quién no los vende? ¿Quién controla? Pues en el caso de Puerto Rico ha habido un debate por los últimos 10 o 12 años de la transformación del sistema eléctrico para que la generación de electricidad en Puerto Rico se haga con fuentes renovables. Nosotros tenemos una isla, estamos rodeados de agua, tenemos viento, tenemos sol, la fuente, las corrientes de agua y los embalses de agua no son muy grandes, pero son suficientes para generar también electricidad. De hecho, en Puerto Rico hay 22 plantas hidroeléctricas que están sin uso, que las dejaron morir para usar el petróleo, y que nosotros estamos promoviendo que se reconstruyan y se utilicen, porque son la base para poder garantizar la energía renovable. Pues eso no va a poder ser. ¿Por qué? Porque de antemano, como parte de todo este traqueteo y de esa corrupción de la que estamos hablando, ya existen unos contratos con unas empresas norteamericanas que son las que van a vender el combustible de transición del petróleo, que es el gas natural. Entonces hablaban del cartel del petróleo, que no permitía que se modernizara el sistema eléctrico para que siguieran quemando petróleo, pero lo van a sustituir ¿con qué? Con el cartel del gas. Y van a seguir vendiéndolo, y son aproximadamente 2.000 millones de dólares en combustible que usa Puerto Rico en la generación de electricidad. Bueno, tenemos que ir a una pausa. El tema es que nuestros países son colonias y hay determinantes que vienen del norte en función del consumo, porque ahí nos han colocado. Han llevado a nuestro país a destruir el aparato productivo nacional en todos los sentidos para que nosotros seamos consumidores. Y el tema de la energía no escapa a esto. Aquí teníamos, por ejemplo, un escarceo muy fuerte con el tema Punta Catalina. Y Estados Unidos se metió en el tema con los de Odebrecht, porque ellos lo dejaron fuera del negocio. Finalmente el gobierno dominicano le entrega a una empresa norteamericana suplir todo el carbón que se va a utilizar en Punta Catalina, y entonces ahí como que se tranquiliza la cosa. ¿Por qué? Sácame lo mío. Pero bueno, vamos a dejar la cosa ahí. De todas maneras, el tema del carbón y la ceniza hay que tocarlo. Narciso habló hace un momentito del poeta Pedro Mir, que dijo que nuestros países están colocados en el mismo trayecto del sol y de los huracanes. Pedro Mir es nuestro, pero nos lo dio una madre puertorriqueña y un padre cubano. Vamos a la pausa.